Hola compañeros, hoy les voy a hablar acerca de la primera parte del libro El don del orador. Dice que estaban Bart y su esposa con una conversación como que estaban en una exhibición de pintura y él le pregunta que cómo mira a ese hombre, ella le empieza que es simpático y cosas así. Y después, al siguiente día o durante un tiempo, él empieza a contar su historia, lo que pasó antes el año, por decirlo, antes de un año, cuando tuvo que cerrar su empresa, por decir así, su oficina, ya que él era como que patrocinaba, era como jefes de oradores, quienes poco a poco se fueron retirando, se fueron enfermando o se fueron muriendo. Y al final de cuentas que se quedó sin ninguno y entonces tuvo que cerrar su oficina. Dice que fue un mes de febrero, el día más triste de su vida, ya que tuvo que cerrar su oficina y se jubiló. Después de durante un año siguió viviendo su vida normal con su esposa, pero ya no era igual, ya que su esposa decía que él se sentía muy feliz, se sentía más feliz cuando estaba con su oficina y todo eso, pero ahora ya no es el mismo, vive su vida pero no como antes. Poco a poco él dice que lo que más le gustaba hacer es trotar y tenía las mismas rutinas, pero lo que más le gusta a él es cada mañana es trotar, que se levanta de su cama, no hace ruido para no despertar a su esposa Mari, hace su cereal, su café, y después se pone su traje para ir a hacer ejercicio y se va a trotar. Y siempre se va por el Parque Central, en la Quinta Avenida, el Parque Central Sur, y todo eso, siempre la misma rutina en el Parque Ecológico y todo eso. Le gusta mucho trotar por grandes distancias en todos los parques de su país. Y un día, como todos, siempre después la misma rutina. Ya después, cuando llegaba a la casa, se sentaba a ver noticias con Mari, se duchaba, se afeitaba y se ponía a platicar con Mari y se tomaba otra taza de café. Era la misma rutina. Pero un día él fue, y como ahí en esos países la hora pico es grande, que parece como que las personas como que estuvieran hipnotizadas, ya que unos van para una dirección, otros para otra, solo viendo para enfrente, y otros que ahí chocándose y todo eso porque se les mete gente. Es la hora pico más fea que hay. Dice que un día estaba así y de repente a lo lejos vio un señor todo mal vestido, todo desgreñado, ropas así como que todas viejas, unas ojeras grandes, así rasgos morados en su cara, y una Biblia toda vieja, y el señor así que todo en una silla de ruedas. Él estaba siempre en su viaje de andar trotando de un lado para otro, pero de repente, como dice él, Dios siempre juega con nosotros ajedrez para esperar como nosotros, y lo que más le gusta es esperar como nosotros tomamos esa jugada, cómo la hacemos y qué tenemos a resultar y cómo vamos a llegar al final. Y ese día Dios decidió jugar un juego de ajedrez con Bart. Y entonces apareció ese señor Bart y le empezó a decir cosas: tú eres el elegido, no esperes hasta mañana, hazlo hoy, y empezó a decirle así y él se quedó así como que asustado, y la gente que estaba hipnotizada empezó como que a verlo y se le quedaba así como que, uy, está loco. Y después, así, entonces mejor que ya no siguió la ruta normal para su apartamento y siguió hasta la otra calle. Dice que pasó el semáforo, vio otras calles, pero él ni un ratito se preguntó qué estaba haciendo ahí, ni 20 minutos ni nada. Él solo recorrió su camino, pasó por varias calles, al final que caminó como 16 cuadras o 20 cuadras o 18 cuadras lejos de su apartamento.
cosa que él nunca hace, ya que él trotaba, daba su vuelta por el parque y se tardaba ahí caminando y todo, y regresaba a su apartamento con su esposa Mary. Pero hoy no. Después del encuentro con su señor, mejor se asustó y fue a otras calles. Salió de la Quinta Avenida, fue a la calle 44, y entonces de repente fue como que una calle vieja, llena de basura, así toda, que como costaba caminar, y él empezó a caminar porque se sentía exhausto de tanto trotar, y los letreros así todos viejos y todo eso, y entonces viéndole se sentía algo así más, y de repente se empezó a recordar de cómo era esa calle antes de todo, de ese tiempo, que seguía siendo la misma, pero era diferente, ya más basura, pero él al igual siempre la seguía viendo igual, como era antes. De repente llegó a un edificio donde había como que un teatro, pero la gente solo iba a ir a ese teatro por ver las películas o pasar el tiempo, donde había un número de teléfono donde decía pedir las películas, otras que nadie llamaba porque ni contestaban. Y así fue viendo y se fue acordando, pero él siguió viendo ese lugar como era antes, no le importó si los letreros estaban todos manchados o todo eso, él se recordaba de cómo era antes. Y poco a poco fue caminando y caminando, y de repente fue al segundo piso y vio ahí unos letreros donde decía motivador y decía su nombre. Sacó las llaves de su casa y abrió esa oficina, y después se sintió así raro, abrió la oficina y encontró ahí una oficina vieja, toda polvorienta, que era su oficina pasada, donde había un teléfono, una lámpara, papeles, archivos y todo eso. Y se sintió muy extraño, empezó a recordarse de lo que había antes, se sintió como que un poco más, y llamó a su esposa, y la esposa preocupada diciéndole que dónde estaba, que por qué no había regresado a la casa, que se estaba imaginando que había hecho tantas plegarias y todo eso. Pero él empezó a platicar con la esposa y se empezaron a como que otra vez a revivir lo pasado. Bueno, espero que les haya gustado la segunda parte del libro, y la primera parte del libro, espero que sigamos con la segunda.